Con libreto en mano, Nuria Esper, considerada ya por muchos como la gran dama del teatro actual, encandiló al público de Zuera Escena este sábado interpretando su versión del Romancero Gitano, la cuarta actuación de un festival que repite en Zuera. Pretende no ser un festival de otoño más, sino un festival de otoño en el que prima la calidad, la igualdad, la variedad y la apertura dentro de las artes escénicas. Y bueno, pues como todas las cosas empieza con muchísima ilusión, con mucho trabajo, con un gran equipo detrás y con un público maravilloso que está siendo cómplice de las medidas sanitarias que todos tenemos que cumplir y que, bueno, están siendo ejemplares en ese sentido. Unas medidas que ya son algo habitual en este tipo de eventos y así de claro lo tienen tanto organizadores como espectadores. Creemos que la cultura es resistencia y en esa línea trabajamos y con esa pasión seguimos trabajando, a pesar de que sabemos que ahora no podemos llegar a tanto público como por ejemplo la edición pasada, pero aún así estamos llenando todos los días, todas las funciones, pues con las restricciones de aforo que hay. Con estas palabras comenzaba Federico García Lorca su lectura del Romancero Gitano. 99 personas en un teatro Reina Sofía reducido al 25% de aforo que descubrieron esta versión del clásico de Lorca. Tenemos a la gran dama de la escena, Nuria Esper, y con el texto de García Lorca, pues bueno, dos genios unidos, pues una maravilla. Hemos venido todos los días que ha habido función y porque Nuria Esper es Nuria Esper, vamos. Pues es un lujo que traigan actuaciones de esta categoría. La lástima es que no cabemos todos los que querríamos entrar. Habíamos venido, ¿cómo no vamos a apoyar esto? Es una suerte para Zuera y para todos nuestros habitantes, pero encima que sea Nuria Esper aquí, con la que está cayendo, bueno, es como para apoyar y como para emocionarse lo más posible, es tremendo. Claro que hay que venir, yo este espectáculo ya lo he visto en Madrid, yo vivo allí, es un espectáculo maravilloso, emocionante y en estos momentos me hace mucha ilusión volver a verlo otra vez y claro que hay que venir. Yo me dedico al teatro y el teatro es seguro, la cultura es segura y hay que seguir apoyándola. Somos aficionados al teatro y al cine y solemos venir habitualmente. Con Nuria Esper no se puede esperar algo que no sea estupendo. Una interpretación que se une a la variedad de géneros que ha ofrecido este año el festival. Las personas que son adictas al teatro y en concreto a este festival han podido disfrutar de cada género en distintos sábados, que esperemos poder terminar. Con 3 propuestas más para los 3 próximos sábados en los que Zuera seguirá formando parte de la escena.